este último encuentro de nuestro itinerario, ya a las puertas de la celebración de Pentecostés, nos detenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles para meditar este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo sobre todos aquellos que estaban reunidos en el mismo lugar. La sala superior, la sala de arriba, el cenáculo de Jerusalén. Nos situamos en el tiempo. El libro de los Hechos nos comienza con un enlace que hace San Lucas, autor de este libro y también de su Evangelio, donde nos recuerda lo sucedido inmediatamente antes, las apariciones de Jesús resucitado, la promesa del Padre y la recomendación que Jesús hace a los apóstoles. Leemos en el primer capítulo. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lucas se remonta entonces a la Pascua, a las apariciones de Jesús resucitado y a ese pedido especial que les hace antes de la ascensión. Les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre. Jesús se había manifestado a los apóstoles vivo, lo habían encontrado, había comido con ellos, había compartido la vida. Por lo tanto, los apóstoles habían experimentado esta nueva forma de la presencia de Jesús, una forma gloriosa. Pero aún le faltaba algo. Todavía no podían comenzar su misión. Para ser testigos de la resurrección necesitaban algo más. Hasta el momento mismo de la ascensión nos dicen los evangelios que ellos dudaban. Algunos de ellos dudaban. Era necesario entonces que se cumpliera la promesa del Padre. Tenían que ser bautizados en el Espíritu Santo. En este primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, nos dice, Jesús les dice, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, la ciudad santa, en toda Judea, toda la región, y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esta misión que se venía gestando solamente dentro de los confines del pueblo de Israel, con la acción de Jesús, acompañado de sus apóstoles, ahora tiene que atravesar las fronteras, no solo geográficas, todas las fronteras, y llegar a cada persona, a toda la humanidad de todos los tiempos. Con la venida del Espíritu Santo prometido, la obra comenzada por Jesús a partir de su encarnación llega a cumplimiento. El nuevo pueblo de Dios va a estar constituido por todos los pueblos de la tierra. Es el nacimiento de la Iglesia. A partir del versículo 12 de este primer capítulo de los Hechos, el texto nos presenta a los protagonistas de Pentecostés. Dice así, los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén y subieron, cuando llegaron a la ciudad, a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos.
A estos versículos sigue después el relato de cómo los apóstoles vuelven hasta a formar el número de los 12, cuando se sienten inspirados por las Escrituras y proponen la elección de otro apóstol para ocupar el lugar de Judas. En ese momento incorporan a Matías. Nos quedamos en este texto de los apóstoles reunidos en el cenáculo. Y allí nos llaman la atención algunos elementos. Vamos a detenernos sobre 3 elementos. Primero, subieron a la sala donde solían reunirse. Físicamente, esta sala es el cenáculo. Es el lugar de la última cena. Para ellos, un recuerdo marcado a fuego en el corazón. Es el lugar de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Es el lugar de la intimidad con Jesús, el lugar del lavatorio de los pies, del mandamiento del amor y de todo ese largo discurso de despedida de Jesús. Espiritualmente, este subir a la sala donde solían reunirse es elevarse, es este proceso que va durando varios días, pensemos en toda nuestra novena de Pentecostés, donde los apóstoles con María van a vivir como un retiro espiritual que les permite ir viendo desde otra perspectiva los acontecimientos vividos por Jesús y por ellos junto con Jesús. Este subir a la sala donde solían reunirse se transforma en un ir hacia lo más hondo, profundizar, compartiendo entre ellos, van ampliando sus conocimientos, van llegando a una hondura diferente de la experiencia que habían vivido. Los apóstoles han llegado acá escuchando, recibiendo esta recomendación que les había hecho Jesús. Por lo tanto, obedeciendo a Jesús. Cuando alguien me hace una invitación así para la oración, para una experiencia espiritual, me pregunto, ¿la recibo? ¿La escucho como venida de Jesús? ¿La acepto? ¿Soy consciente de que necesito momentos así importantes en mi vida de fe? ¿Siento la necesidad de reunirme en comunidad con mis hermanos para crecer en mi vida cristiana? Volvemos al texto. Segundo elemento en el que queremos detenernos. Cada uno de ellos son indicados por su nombre. En el centro de este grupo se encuentra la Virgen, en compañía de María, la Madre de Jesús, nos dice San Lucas. Es muy significativo que además de los apóstoles, la única que es presentada por su nombre es María. La presencia de las otras personas que están allí se señala en general. Algunas mujeres, dice el texto, y dice también los hermanos. María y los apóstoles son los principales protagonistas de Pentecostés. Por eso son llamados e indicados por nombre. Hoy María sigue siendo la protagonista de Pentecostés junto con nosotros. Te pregunto, ¿qué lugar ocupa María en tu vida de fe? ¿Es alguien secundario? ¿Qué relación tenés con ella? ¿Estás junto con Jesús en el centro de tu experiencia cristiana o la dejás de lado pensando que no es necesaria? Un tercer elemento que queremos destacar y donde nos queremos detener un instante. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración. Los apóstoles rezan unánimes, rezan concordes, en sintonía de corazón, rezan en sintonía profunda. Te pregunto, ¿cómo valorás la oración comunitaria? En este tiempo de cuarentena, ¿aprovechaste justamente el tiempo que tenemos
para rezar también en familia y no solo personalmente? ¿Hiciste en casa esta experiencia de que nos dedicamos a la oración unidos? Gracias a la oración compartida, pudimos descubrirnos, si hicimos esta experiencia, pudimos descubrirnos como iglesia doméstica que goza de la presencia de Jesús cuando estamos reunidos en su nombre. Seguimos profundizando el texto y vamos a quedarnos en otro detalle importantísimo que está dicho con una afirmación muy sobria, pero que es indispensable. Íntimamente unidos se dedicaban a la oración en compañía de María, la Madre de Jesús. La llegada del Espíritu no puede darse sin ella. En este versículo 8, en el primer capítulo de los Hechos, escuchábamos que Jesús les prometía: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Hay un claro paralelo de estas palabras, de esta promesa, con las palabras del ángel cuando en la Anunciación se dirige a María, allí en el primer capítulo del Evangelio de Lucas. Y dice el ángel a María: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo reflexionábamos el viernes pasado en el encuentro de este itinerario. La acción del Espíritu en la Anunciación es en vistas de la concepción virginal de Jesús. Ahora en Pentecostés es la acción del mismo Espíritu sobre la Iglesia en vistas del testimonio que han de dar los apóstoles. El paralelo es fuerte y es muy claro. Por un lado está María, que es cubierta por el Espíritu Santo en lo más íntimo de su persona y engendra en ella al Hijo de Dios hecho hombre, a Jesús. Y por la acción del Espíritu sale hacia lo externo, llegando hasta la casa de Isabel en las montañas de Judea, donde María va a anunciar las grandes cosas que Dios, el Todopoderoso, ha realizado en ella, y donde se hace instrumento de santificación para Juan Bautista, que salta de gozo en el seno de Isabel. Por otro lado, en el cenáculo tenemos a la iglesia naciente, que recibirá la fuerza del Espíritu Santo mientras todos están reunidos en la intimidad del mismo lugar. Y una vez colmados de los dones del Espíritu, van a proclamar públicamente las grandes obras del Señor. La venida del Espíritu colma a María y colma a la Iglesia, haciéndolos testigos de las maravillas de Dios. En este día de Pentecostés, en el día en que el Espíritu Santo hace nacer a la Iglesia de Cristo como asamblea, como congregación de testigos, María está en el centro como madre. Dijimos que no es un detalle simple, sino que tiene un significado muy profundo. María es la raíz fundamental de la vida de la Iglesia. Vamos a considerar ahora algunos aspectos de cómo María está presente en medio de los apóstoles. Primero, María está presente en medio de ellos como madre. Recordamos que desde la cruz Jesús la había entregado a Juan, que nos representaba a todos. Y en el apóstol Juan, entregado a María como hijo, también cada uno de nosotros fuimos entregados a ella como hijos. Por lo tanto, María está en medio de estos apóstoles como madre. Pero ellos, los apóstoles, son los mismos que en el momento de la pasión, en el momento más terrible de la misión de Jesús, lo habían abandonado. Todos lo abandonaron. Pedro incluso lo negó. Y aunque en las apariciones de Jesús resucitado ya los apóstoles habían experimentado la paz que Jesús les da, la paz esté con ustedes, el primer saludo del resucitado, habían experimentado el perdón de Jesús,
Ahora los 11 están allí rememorando, haciendo memoria, recordando los acontecimientos de la vida de Jesús y de su muerte, su pasión y su muerte y su resurrección. Y podemos imaginar sus sentimientos mientras contemplan a María en medio de ellos. Es la madre del crucificado. Incluso en este momento, antes de elegir al reemplazante, Pedro va a recordar a Judas. Y dice el libro de los Hechos, siempre en este primer capítulo, que Pedro dice estas palabras: Judas fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. ¿No les resuena un fondo de tristeza detrás de estas palabras? ¿No les resuena el dolor de Pedro, la amargura? Quizá un sentimiento de culpa. Podemos preguntarnos, ¿estos apóstoles no son los mismos que hasta el final, hasta la ascensión, quizá discutían entre sí quién era el más importante, quién era el más grande, quién era el primero? Los que los evangelios nos dicen que dudaban. ¿Qué está sucediendo ahora? La presencia serena de María, que a todos los recibe en su corazón materno, hace de este cenáculo un lugar de misericordia, de perdón. María los recibe a todos como verdadera madre, sin aquellos resentimientos que nosotros podríamos experimentar en una situación similar. El corazón materno de María es un oasis donde cada uno de los apóstoles poco a poco puede sentirse de nuevo valorado, amado, perdonado, restaurado en toda su vida, sanado. Con ella cada uno se experimenta interiormente como hijo amado y reconciliado. Te pregunto, ¿hiciste esta experiencia? ¿Recibiste a María en tu vida como madre, de tal modo que te haya llevado a experimentarte hijo amado y predilecto de Dios, reconciliado con Él? Y si no lo hiciste hasta ahora, ¿querés hoy abrirle tu corazón a María, que es tu madre? Segunda manera como María está en medio de los apóstoles. María está en medio de ellos como lo que verdaderamente es. Ella es la Inmaculada Concepción. Nosotros no tenemos experiencia de lo que significa una vida sin pecado. Todos somos pecadores. Pero María ha sido preservada en el mismo instante en que fue concebida por sus padres, Joaquín y Ana, preservada del pecado. Ella no conoció el pecado original, ni a lo largo de su vida tampoco cayó en pecados personales. Ahora tratemos de imaginarnos por un instante qué significa una persona sin pecado. Imaginemos si en nuestra casa hubiera alguien así, sin pecado. ¿Qué influjo positivo habría en nuestra familia, o en nuestro ambiente de trabajo, o en nuestro grupo de amigos, o en nuestra comunidad? ¿Cómo cambiarían las relaciones entre todos nosotros con una presencia así? Simplemente por el hecho de estar presente. ¿Cuánto menos roces? ¿Cuánta menos agresividad? ¿Cuántos menos conflictos? ¿Y cuánta mayor comprensión? ¿Cuánta mayor paciencia? ¿Cuánta mayor delicadeza en las relaciones? Ahora, la presencia de María en el cenáculo es para los apóstoles una escuela que les enseña relaciones más evangélicas, acciones más en sintonía con los sentimientos de Jesús. Por su sola presencia inmaculada, María les enseña actitudes nuevas. Su ser inmaculado en medio de ellos se transforma en una escuela de comunión. Te pregunto,
¿Estás dispuesto a dejar que María entre en todas tus relaciones para crear y generar actitudes nuevas, una nueva entrega, una nueva delicadeza en el amor entre todos? ¿Querés entregarle a María tu vida y todos los ambientes donde te moves para que sean renovados por la fuerza del Espíritu Santo? Tercer forma, como María está en medio de los apóstoles. María está también en medio de ellos como memoria de Jesús. En este tiempo de oración y de comunión entre ellos, María tiene la oportunidad de compartirles aquellos hechos sucedidos en los comienzos del Evangelio, los que ella vivió, la Anunciación, los recuerdos de la infancia, que los apóstoles no conocían, la vida y el trabajo en Nazaret. Lucas, que los había relatado en su Evangelio, nos dice más de una vez que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón durante su vida. Ahora esos recuerdos atesorados, su experiencia con Jesús, ahora los va transmitiendo a los apóstoles, porque ellos tienen que volver a los comienzos. Ese paralelismo que veíamos entre la Anunciación, la venida del Espíritu Santo sobre María, y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, nos llama, nos indica que los apóstoles tienen que volver a los comienzos para recorrer el camino de la peregrinación de fe de María. En estos días los apóstoles están llamados a hacer esa peregrinación en la fe. El Espíritu Santo en la Anunciación entra en comunicación con María, la llena de gracia, la predilecta de Dios. Lo está haciendo Dios en un diálogo con ella a través del ángel. Y en ese momento el Espíritu se acerca a María de manera respetuosa, como un llamado, esperando, dependiente de la respuesta positiva de María. Dios le pide permiso a María para encarnarse, le pide permiso para que el Espíritu actúe en ella. Y solamente después del sí de María va a cubrirla con su sombra, va a colmarla, va a generar en su cuerpo el cuerpo de Jesús. Este diálogo de la Virgen con el Espíritu Santo va a continuar en toda la vida de María hasta Pentecostés. María va a crecer así en el seguimiento de Jesús. Ella también se va a hacer discípula de Jesús, escuchándolo y poniendo en práctica la palabra. De esa manera, ella va a avanzar en su peregrinación de fe y va a ser de nuevo colmada por la efusión del Espíritu, ahora en Pentecostés, para llevar a cabo su misión materna universal. Porque de ahora en más, María no solo es madre de los apóstoles, más madre, sino que es madre de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y deba llevar a cabo esta misión materna. Los apóstoles que al comienzo habían escuchado el llamado de Jesús y lo habían acompañado en su acción pública, necesitan aprender de María a decir de nuevo el sí que ella ha pronunciado, el sí de la fe. María, primera discípula, la primera de los cristianos, está en el cenáculo unida y vinculada con la comunidad de los apóstoles y de los demás discípulos cuando nace la iglesia. Ella se encuentra allí como madre de la iglesia para ayudarlos a decir que sí. Y ellos pueden mirarla como modelo de vida, como modelo del camino que están invitados a recorrer para que el Espíritu Santo los transforme, los renueve, los haga testigos, les recuerde todo aquello que Jesús les había enseñado y les había dicho. Te pregunto, ¿querés pedir el auxilio también a María para comprender la palabra de Dios, para llevarla a tu vida y ponerla en práctica?
¿Querés meditar el camino de fe de María para que se transforme también en tu modelo de vida cristiana? ¿Querés ofrecerle y confiarle a María tu comunidad, los sacerdotes, todos tus hermanos de fe? Cuarto aspecto, cuarta forma como María está presente en medio de los apóstoles en el cenáculo. María está en medio de ellos también como una intercesora eficaz. ¿Te acordás de Caná? Allá en Caná de Galilea, con una sola palabra susurrada a Jesús, María obtuvo el primer milagro. Hoy sigue intercediendo en el cenáculo eficazmente por todas las necesidades de la comunidad de los apóstoles que está allí reunida. María allí en Caná ya intuía que la ley de Moisés no alcanzaba, que faltaba algo, y con su intercesión expresa la esperanza del pueblo de Israel que finalmente el Mesías llegara y actuara y comenzara su misión. Este es el vino que faltaba en Caná, la ley de Moisés, la del Antiguo Testamento que ya no alcanza. En el cenáculo, María sigue intercediendo y expresa ahora la sed y el anhelo de toda la humanidad que necesita la salvación que realizó Jesús y necesita que esta salvación llegue a cada corazón, se realice en todos. María no quiere que se pierda ninguno de los dones que Jesús nos obtuvo a tan caro precio con su Pascua, con su muerte y resurrección. Por eso María intercede para que los apóstoles reciban los dones del Espíritu que ella ya posee. María intercede y pide eficazmente que se cumpla la promesa del Padre y que la misión del Hijo pueda realizarse por medio de la Iglesia, en todos los tiempos y en todas las naciones de la tierra. Te pregunto, ¿pedís la intercesión de María para darle voz a las enormes necesidades de la humanidad de hoy? ¿Confías en tu corazón que nadie como ella puede obtenerte para vos y para el mundo los dones del Espíritu Santo? Y continuamos leyendo el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos ya ahora el capítulo 2. Los días pasan y San Lucas nos dice: al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero esta experiencia no se improvisó, fue largamente preparada. Y vimos que María tiene mucho que ver con esta plenitud del Espíritu Santo que cada uno recibe. Hoy te invito a tomarla en tu vida de manera más radical, a entregarte a ella, a consagrarte a ella, a ofrecerle tu corazón en propiedad total a su corazón inmaculado. Que ella atraiga tu corazón de tal manera que ya no puedas vivir sin su presencia, para que en este Pentecostés recibas una nueva efusión del Espíritu Santo que colme tu vida del amor y de la luz de Dios. Pidamos ahora, en la adoración eucarística, pidamos ahora a Jesús presente y vivo en el Santísimo Sacramento, el don de la comunión que nos abre al testimonio y a la misión. Pidamos a Jesús que derrame la promesa del Padre. Pidamos al Espíritu que venga sobre nosotros y sobre el mundo entero. Pidamos al Espíritu que venga sobre la Iglesia. Ven, Espíritu Santo, ven con el don de la comunión que nos abre al testimonio y a la misión.
Ven Espíritu Santo, porque solo vos construís entre nosotros la unidad en las diferencias, porque solo vos podés hacer nuevos nuestros corazones, porque solo vos podés inundarnos de la paz de Jesús. Amén.